En el último episodio dejamos a Adán y Eva fuera del paraíso. La puerta se cerró, pero las preguntas se abrieron de par en par. Preguntas difíciles, incómodas, preguntas que nos persiguen a través de los siglos. En este vídeo no vamos a pretender tener respuestas dogmáticas, respuestas cerradas. Vamos a hacer algo distinto. Vamos a explorar juntos el paisaje que esas preguntas dibujan. Para empezar a entender la historia de la caída, lo primero, lo más importante, es un cambio de perspectiva. Los autores del Génesis no intentaban escribir un manual de biología moderna ni un tratado de cosmología. Su visión era otra, una visión mucho más radical para su época. Intenten imaginar por un momento el mundo en el que vivían, rodeados por los grandes imperios de Egipto y Babilonia, cada uno con su propio y completo panteón. Sus mitos de la creación estaban llenos de dioses caprichosos, violentos, dioses que nacían de la guerra, que luchaban entre sí y que creaban a la humanidad como un daño colateral, casi como esclavos para que les sirvieran y les aliviaran de sus trabajos. En medio de ese ruido, de esa visión caótica del universo, Génesis aparece como una declaración revolucionaria, un manifiesto de identidad que dice: no, nuestro Dios no es así. Presenta a un único creador, que no necesita luchar contra nadie porque no hay nadie contra quien luchar. Un Dios que crea el universo, no con la violencia, sino con la palabra, con orden, con un propósito, y que al final de cada acto creativo da un paso atrás, contempla su obra y declara que es buena. Esto para un oyente de la antigüedad era una idea impactante. El mundo no es un error, no es un campo de batalla divino, es por diseño un lugar bueno. Frente a estos pasajes tan densos, tan cargados de significado, existen innumerables interpretaciones. No pretendemos tener la única respuesta, la respuesta definitiva. Lo que queremos es ofrecer una perspectiva, una lente que nos parece coherente, respetuosa con el texto y profundamente enriquecedora. ¿Quería Dios mantener a sus criaturas en la ignorancia? ¿Les tenía miedo a que fueran sabios? Es la pregunta más obvia, la primera que nos hacemos todos. Pero la clave de todo está en el nombre exacto del árbol. El texto no lo llama el árbol de la sabiduría o el árbol de la ciencia. Su nombre es específico, el árbol del conocimiento del bien y del mal. En el pensamiento hebreo antiguo, esta expresión, conocer el bien y el mal, no se refiere a acumular datos o a ser inteligente. Es una frase idiomática, un modismo que significa algo mucho más profundo. Tener la autonomía moral absoluta. Es la capacidad, el derecho, de decidir por uno mismo los límites de la realidad, de ser la fuente de lo que está bien y lo que está mal. La prohibición, entonces, cambia por completo. No era no sean sabios, era confíen en mi definición de la vida y la bondad, que es buena y fue diseñada para ustedes. No intenten ser sus propios dioses. La tentación de la serpiente, por tanto, no fue una invitación al estudio, sino una invitación al poder. El poder de tomar el control, de redefinir el universo a su antojo. Las sentencias suenan duras, terribles, y nuestra mente moderna inmediatamente las etiqueta como un castigo desproporcionado. Pero, ¿y si intentamos leerlas de otra manera? ¿Y si
no son castigos impuestos desde fuera, sino una descripción honesta y trágica de las consecuencias inevitables de la ruptura. Piensen en ello. La tierra, que antes era un jardín que proveía sin esfuerzo, ahora, desconectada de su armonía original, responderá con resistencia, con espinos y cardos. El trabajo, que era una vocación creativa, ahora estará teñido del sudor de la fatiga. El acto de dar a luz, el milagro de la vida, ahora, en un mundo fracturado, implicará dolor. Y la relación entre el hombre y la mujer, el texto describe con una tristeza brutal la realidad de un mundo patriarcal. No lo presenta como un ideal divino, como un así debe ser. Lo presenta como un resultado trágico de la desconfianza y la lucha de poder que acaba de nacer. Y en medio de esa descripción desoladora, encontramos ese detalle sorprendente, ese gesto de una ternura que casi se nos pasa por alto. Después de la sentencia, Dios mismo, como un padre, les hace túnicas de pieles y los viste, un acto de cuidado y provisión en medio de las consecuencias más amargas de sus actos. ¿Y qué hay de la serpiente? ¿El gran villano de la historia? ¿Era Satanás en un disfraz? Es fascinante notar que el texto de Génesis nunca, jamás hace esa conexión explícita. Simplemente la describe como la más astuta de todas las criaturas del campo. En el relato original, la serpiente es un ser que representa el desafío, la duda, esa voz interior que susurra. ¿Y si...? En el corazón de la creación, la voz que nos tienta a creer que la sabiduría de Dios es restrictiva y que nuestra propia sabiduría es suficiente. Será la tradición posterior, muchos siglos después, tanto en el judaísmo tardío como en el cristianismo, la que identificará inequívocamente a esta figura con el adversario por excelencia, con Satanás, el diablo. Pero para el lector original del Génesis era, ante todo, el símbolo de una sabiduría retorcida, desafiante y trágicamente autosuficiente. Así que, al final de todo, ¿de qué trata esta historia? Más allá de los árboles y las serpientes, trata de un patrón fundamental, casi un latido que veremos repetirse una y otra vez a lo largo de toda la Escritura. Es el patrón del exilio. Adán y Eva son los primeros exiliados, expulsados de su hogar perfecto, de la presencia directa de su Creador. Más adelante, su hijo Caín, tras su crimen, se convertirá en un errante, un exiliado de su propia tierra. Mucho después, todo el pueblo de Israel será llevado cautivo a Babilonia, exiliado de la tierra que se les había prometido. Es, quizás, la historia arquetípica de la experiencia humana, esa sensación profunda de haber perdido un hogar, un estado de gracia, de no encajar del todo, una nostalgia de un lugar que no recordamos, a menudo por nuestras propias decisiones, nuestras propias rupturas. Pero junto a la herida profunda del exilio, el mismo capítulo 3 de Génesis planta una semilla diminuta, casi oculta entre las maldiciones, de esperanza, la enigmática promesa de que la descendencia de la mujer un día herirá la cabeza de la serpiente. Es la primera insinuación, el primer susurro de que la puerta del paraíso, aunque ahora está cerrada y custodiada, quizás no esté cerrada con llave para siempre. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. En nuestro próximo episodio narrativo
La sombra que nació en el Edén se extiende hasta manchar la tierra con la primera sangre. Te esperamos en Génesis. La sombra se extiende. Hasta entonces.